Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con todo, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí al curso de Historia del Perú. Los saluda su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos el día de hoy una presentación, uno de los temas que a mí más me agrada, y que es uno de los temas que más me agrada, no tanto por el resultado, porque obviamente el resultado lo sabemos. Si ya viste el título, Invasión y Conquista del Tahuantinsuyo, te vas a dar cuenta entonces que el resultado fue negativo. Y por ahí alguien dirá, ¿cómo es posible que al profe le guste, no sé, este tema, si este tema marca la caída del imperio de los incas? Lo que pasa es que no tanto hablar exactamente de los hechos, sino que me agrada el tema por la coyuntura histórica que se vive. Es tal vez uno de los temas, históricamente hablando, más ricos, más exactos, más históricos, o sea, como más historia, propiamente historia, de lo que es, en este caso, lo que se estudia de nuestro país, ¿no? De nuestros antepasados. Vamos a partir nosotros de unos conceptos interesantes. ¿Cuáles son estos conceptos? Los conceptos que tú ves, por ejemplo, en la parte superior. En la parte superior tú observas y te vas a dar cuenta, muchachos, en la parte superior, que dice invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Yo sé que de repente has escuchado de tus maestros o maestras que de repente te han mencionado y te han dicho que el imperio de los incas realmente no fue conquistado, sino que el imperio de los incas fue invadido, y que aquellos que dicen conquista pues realmente está mal. Ahora muchachos, no es exacto, o sea, no es exacto, tigrecito, no es exacto. ¿Por qué? Porque te comento, invasión es el primer momento de una conquista. Invasión es el primer momento, la primera etapa de una conquista, sino que conquista tiene una concepción conceptual, valga la redundancia aquí, bastante amplia, bastante grande. Tú conquistas, por ejemplo, tu ingreso a la universidad. Tú vas a conquistar de repente, no sé, un campeonato deportivo. O sea, tú conquistas algo que te cuesta mucho esfuerzo, y eso en el momento de lograrlo, tú lo mereces. Entonces, ese es el concepto que tiene la mayoría, y que indican que el imperio de los incas no puede ser denominado conquista porque los españoles pues no merecen y realmente fue negativo y todo, que fue solo invasión. Entonces es válido, como te digo, pero invasión es el primer momento, invasión es el primer momento de una conquista. Invasión es el primer momento de una conquista. Entonces, si alguien te dice invasión al Tahuantinsuyo, es correcto. Si alguien te dice conquista del Tahuantinsuyo, es correcto. Ahora, tú me dirás, no, tigre, pero por lo que entendemos, para ti es invasión y conquista. O sea, ambos. Es que técnicamente, vuelvo a repetir, la invasión es el primer momento de la conquista. Ahora, si tú me preguntas, no, tigre, ¿y con cuál te quedas? ¿Con invasión o con conquista? Yo me quedo con invasión. Y te voy a explicar por qué. Porque sí, invasión es el primer momento de la conquista, pero en el caso del Perú, la invasión no fue el primer momento. O sea, la invasión se prolongó por unos meses, por unos años, por unas décadas. La invasión se prolongó mucho. Invasión, cuando llegas, te apoderas, extirpas, idolatrías, robas, usurpas, impones. Si tú te das cuenta, eso pasó en 1500, eso pasó en los años 1600, eso seguía pasando en los años 1700. Por eso es que ese proceso de invasión en el Perú se prolonga, muy distinto a otros procesos de coloniaje, que ya solamente la invasión es el primer momento. En cambio, en la historia del Perú se prolongó. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? Lo que es tierra firme, el concepto de tierra firme, las noticias sobre el Tahuantinsuyo, y vamos a hablar de los socios de Panamá. ¿Okay? Esa es la primera parte que vamos a trabajar nosotros, tigrecitos, el día de hoy. A ver, ¿qué es tierra firme? Tierra firme es el concepto que se tiene para lo que es la zona continental. Empezamos y regresamos a Colón. Cuando Cristóbal Colón llega a América, Cristóbal Colón llegó a puras islas. Llegó a la isla de Guanaani, llegó a la isla de Cuba, llegó a la isla de San Salvador, llega a la isla de Jamaica, llega a la isla de Puerto Rico, llega a Trinidad y Tobago. O sea, si te das cuenta,
Colón llegó a puras islas, Martinica, Dominica, islas. Entonces, tierra firme hace referencia a la zona continental. La tierra firme es la zona continental. Las primeras noticias del Tahuantinsuyo. ¿Quiénes reciben estas primeras noticias? ¿Qué hicieron estos personajes? Eso vamos a conversar el día de hoy. Y por último, dentro de esta primera parte, porque vienen los viajes de Pizarro en una segunda parte, hoy mismo, hoy es todo, lo que son los socios de Panamá. ¿Quiénes son los socios de Panamá? ¿A quién se le llama socio de Panamá? Me parece que es un concepto que tú recuerdas desde primaria. Vamos viendo, muchachos, uno por uno. Antecedentes, invasión y conquista. Hablemos de la capitulación de Burgos. ¿Qué es la capitulación de Burgos? Tigrecito, tigrecita. La capitulación de Burgos es un documento real que marca el proceso para colonizar y situar a los españoles en tierra firme. Y tú ya sabes lo que es tierra firme. Es el documento entonces en el cual vamos a situar a los españoles en tierra firme. Esa es la figura de la capitulación de Burgos. Es la capitulación de Burgos. Cambiar el centro de operaciones, la base militar, la base bélica que tenían los españoles. ¿Sabes dónde tenían los españoles su base bélica, su base militar, su centro de operaciones, si quiere llamarlo así? Lo tenían, muchachos, en una isla, que era la isla de Haití. O sea, lo tenían en la Española, en una isla. Y obviamente, a pesar de que obviamente es el Mar Caribe, es América, pero no es lo mismo que tener tu centro de operaciones en tierra firme para ir rápidamente con la zona que tú querías invadir, que era la zona del sur. Entonces, esa es la capitulación de Burgos. Vamos a hablar de la capitulación de Burgos. El rey Fernando el Católico, Fernando de Aragón, el esposo de Isabel de Castilla, lo debes recordar. Mira mi dibujito en la parte superior izquierda. Tenemos a la isla de la Española, correcto. Y ahí tenemos una torrecita que es lo que he querido referenciar, que era el centro de operaciones. Entonces, ¿cuál era el problema? Trasladar desde la isla el centro de operaciones a tierra firme, a la zona continental. Hacer ese traslado entonces desde la Española hacia tierra firme, que en este caso sería zona de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Pero aquí viene otro punto. Esa zona todavía no había sido colonizada propiamente por toda España. Recuerda que estamos aquí con Fernando el Católico. Entonces, ¿qué sucedió? Hay que crear gobernaciones. ¿Cuál era la solución? Colonizar tierra firme. Y para colonizar tierra firme, ¿qué cosa voy a crear yo? Voy a crear gobernaciones. Obviamente gobernaciones a nombre de España. Y estas gobernaciones, entonces, me darían el sitio para yo poner mi centro de operaciones, mejor dicho, trasladar mi centro de operaciones, que estaba en la isla de la Española, que es la isla de Haití, y la voy a trasladar a la zona continental. Exactamente, fue trasladado a la zona de Panamá. Entonces, ¿cuál fue la solución? Colonizar tierra firme, zona continental, crear gobernaciones para poner el nuevo centro de operaciones. Si ven la torrecita ahora ya se encuentra en zona continental. ¿Ok? Esa es la capitulación de Burgos. La capitulación de Burgos, que marca el traslado de la fuerza militar y política que se había establecido en la Española y trasladarla hacia dónde? Hacia zona continental. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia Panamá. Todo esto, como te he mencionado, es la capitulación de Burgos. Todo esto, muchachos, es la capitulación de Burgos. Bien, avanzamos, muchachos. Bien, muchachos, se van a crear dos gobernaciones. Las gobernaciones se van a llamar Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Castilla de Oro abarcaría lo que es Costa Rica y Panamá. Los gobernadores destacados, Diego de Nicuesa y Pedro Arias Dávila, el famoso Pedrarias, tigrecito.
Él es mi tatara, 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 abuelo. El primer Arias que va a llegar aquí a Centroamérica, Pedro Arias Dávila, Pedrarias. Ahora, él es importante porque se convierte en el fundador y primer gobernador de Panamá. Sin embargo, Tigrecito, te comento, es una persona negativa, es una persona mala para la historia. Era una persona, pues, es justo la que va a poner la mayor cantidad de dinero para que se den las expediciones y se logre la caída del imperio de los incas, ¿no? Qué bueno que no se llamaba así, ¿no? Las tierras del sur, el imperio del sur, el dorado, así se le llamaba las tierras de los incas. Ciudad importante, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, que es donde se van a establecer las bases para las expediciones que se van a realizar hacia el sur. Ahora, Tigrecito, quiero que me escuches. Mira nuestro mapa que está ahí. Observa el mapita, Tigrecito, y quiero que veas algo en la parte superior. En la parte superior, si tú observas, dice Mar del Norte, ¿correcto? Y en la parte del sur, justamente, dice Mar del Sur. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, cuando dicen descubrió el Mar del Sur, cuando dicen Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, empiezan a pensar en la zona chilena. Y no, el Mar del Sur es ahí, es esa parte norte. ¿Pero por qué se le llama Mar del Sur? Porque está al sur de, digamos, de América Central. Mientras el Mar Caribe va a ser llamado Mar del Norte, para poder entender más fácil este capítulo. La gobernación de Nueva Andalucía va a tener los territorios de Colombia y Venezuela, gobernación de Nueva Andalucía, personajes a recordar, gobernadores importantes destacados, Alonso de Ojeda, Martín de Enciso, el mismo Núñez de Balboa. Ciudad importante, el Fortín San Sebastián y Santa María la Antigua, que es la primera ciudad española en tierra firme, que va a ser fundada en la zona de Santa Lucía. De Nueva Andalucía, perdón, de Nueva Andalucía. Avanzamos, muchachos. Ahora, la primera noticia sobre el imperio de los incas. Tigrecitos, tigrecitas. Primera noticia sobre el imperio de los incas. ¿Quién dio estas primeras noticias? Había un indiecito llamado Panquiaco. Y Panquiaco es el que va a dar las primeras noticias sobre la existencia del imperio de los incas. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a Núñez de Balboa. Núñez de Balboa recibe entonces la información de un indiecito llamado Panquiaco de que hay en el sur un gran imperio rico en oro y que además hay un gran mar. Muchachos, al final Panquiaco, Tigrecito, al final Panquiaco va a terminar dándole toda esta información y esto provoca que Núñez de Balboa salga en una expedición hacia el sur y descubra lo que va a ser denominado Mar del Sur, que sabemos es el Océano Pacífico, en 1513, pero además descubriría que sí, que abundaba oro, que abundaba plata, y algunos indican que descubre también que para los habitantes de estas zonas, este oro y esta plata, esta riqueza, principalmente oro, no eran monedas, es decir, no era dinero, sino que era simplemente adorno y abundaba. O sea, habían adornos que a veces no te gustaban y simplemente lo botabas. Entonces, hay esa historia. Ahora, esto es discutible, porque no hay cronistas que indiquen que el imperio de los incas, pues el oro lo encontrabas en el piso tampoco. Al oro lo encontrabas en el cuerpo de los indígenas. Lo encontrabas obviamente como los tesoros dentro de sus estatuas, dentro de algunos elementos de ceremonia tal vez, pero no exactamente lo vamos a encontrar nosotros en el piso. Entonces, Tigrecito, como te digo, discutible, es discutible. Otro dato adicional, te cuento, Tigrecito, esto no lo vas a encontrar en los libros, ¿ah? Te lo cuento, esto no lo vas a encontrar en los libros. ¿Y qué cosa es? Vasco Núñez de Balboa, en esta expedición, Tigrecito, recibe el apoyo, o sea, quien participó también en esta expedición es Francisco Pizarro González. O sea, Pizarro participa aquí también, como una especie de socio minoritario, por así llamarlo. Pero obviamente el gran protagonista es Núñez de Balboa. ¿De quién había recibido noticias? Ya te lo había mencionado, había recibido noticias de Panquiaco, hijo del cacique Ecomagre.
Noticias sobre que al sur existe un imperio rico en oro y un gran mar. Entonces, esa es la figura de Núñez de Balboa y de Panquiaco. Y esto, tigrecito, a pesar de que tú puedas pensar, oh, qué bien Núñez de Balboa, al final esto le causa la muerte, muchachos. Esto le causa la muerte. ¿Sabes por qué? Porque él sale sin autorización y además marca un recelo, por así llamarlo, del gobernador Pedro Arias Dávila. Marca un recelo del gobernador Pedro Arias Dávila. Se va a producir un juicio sumarísimo. ¿Qué es un juicio sumarísimo? Es un juicio rápido en el cual va a ser sentenciado Núñez de Balboa, convirtiéndose este acontecimiento en el primer asesinato jurídico en el Nuevo Mundo. El primer asesinato jurídico en el Nuevo Mundo, tigrecito. La víctima va a ser Núñez de Balboa, el victimario, por así llamarlo, va a ser Pedro Arias Dávila Pedrarias. Un día un alumno me pregunta, ¿no? Y me dice, Tigre, una pregunta, dime, tigrecito, le dije yo, no entiendo, ¿qué cosa es asesinato jurídico? Tigrecito, asesinato jurídico es pena de muerte. O sea, es un asesinato legal. Y él obviamente, pues dentro de su pensamiento decía, no, ¿cómo va a ser un asesinato legal? Es que hay el asesinato legal, lo que son las penas de muerte. Y la primera sentencia de pena de muerte, para así llamarlo, si te confunde mucho el término asesinato jurídico, es la muerte de Núñez de Balboa a manos de Pedrarias, ¿no? De Pedro Arias Dávila. Hablemos ahora de Pascual de Andagoya. Y este personaje, Pascual de Andagoya, es importante, sí, tigrecito. ¿Por qué? Te comento. A pesar de que hay otras versiones, Tigre, muchos autores indican que en esta expedición se da origen a algo muy importante. ¿Y a qué se dio origen? Te comento, rapidito, escúchame. Antes de Pascual de Andagoya había salido Francisco de Becerra. Francisco de Becerra sale en una expedición. Esta expedición, como te menciono, había sido convocada y promovida por Pedro Arias Dávila, por Pedrarias. Entonces, en esa expedición convocada por Pedrarias, Francisco de Becerra fracasó. Francisco de Becerra se enfermó y murió. Y no solamente él, muchachos, muchos de los expedicionarios que estuvieron con Becerra también terminaron muriendo, también murieron. Y esto es importante, sí. ¿Sabes por qué? Porque esto marca que aparezca una especie de maldición. La gente hablaba de una maldición. Oye, no vayas allá a esa zona del sur. No vayas, te vas a enfermar, vas a morir. La gente tenía mucho miedo. La gente no quería ir al sur. Se había levantado, como te digo, esta maldición, por así llamar. Entonces, Pedro Arias Dávila, Pedrarias, invierte más dinero y convence a Pascual de Andagoya para que Pascual de Andagoya sea el que lidere una segunda expedición. Pero Pascual no quería, no voy. Nada, estás loco, no voy, no pasa nada, no voy. Pero ¿por qué no quieres ir? No, ¿qué voy a hacer yendo? Estás loco, oye. Imagínate, si la gente está muriendo, no voy. Y entonces Pedro Arias Dávila le dio más dinero, le ofrece más dinero para que él pueda ofrecer a su gente y lo convence. Hay una segunda expedición y hay dos versiones, que llega solamente hasta el norte ecuatoriano y él indica que está al sur las tierras del cacique de Virú y otros indican que sí llegó hasta la frontera. Mira el gráfico, te habla de la fortaleza del señor de Virú o Virú. Estamos hablando de una fortaleza en la frontera, en la parte norte. Entonces hay estas dos versiones. Al final, tigrecito, sea la versión 1, sea la versión 2, lo que sí entienden todos, tigrecitos, es que finalmente Pascual de Andagoya llegó a conversar con unos indiecitos y a enfrentarse a unos indiecitos. Y hay muchas versiones que le gritaron a él, ¿no? Virú, Virú, por Virú, por Virú. Otros en otro idioma, ¿no? Pero se escuchaba la palabra Virú, Virú. Otros indican que él sufre un accidente, que estaba en la orilla de un río, y un río amplio, no es un río fácil de cruzar,
Y entonces al otro lado de la orilla habían unos indiecitos y que él les pregunta, ¿no? Oye, todo lo que está más allá, esas tierras, ¿cómo se llaman? Pero no lo entendían. Entonces él hace gestos, ¿no? Oye, lo que está por allá, dime cómo se llama. Entonces los indiecitos pueden haber entendido algo, se entendió algo, y le gritan, ¿no? ¡Ey, lo que está para allá! ¡Virú! Se llama Virú. Ahora, muchachos, yo ahora te lo digo castellanizado, ¿no? Pero el mismo castellano de esa época, Tigre, era espantoso, era difícil de entender y era castellano. Te invito a revisar, Tigre, te lo encuentras en internet, crónicas. Revisa en internet crónicas de, no sé, Garcilaso, de Juan de Betanzo, de Pedro Ciza de León, de Francisco de Jerez. Revisa crónicas y empieza a leer. Y es castellano y no lo vas a entender. Entonces Pascual de Andagoya no entendió muy bien, y cuando Pascual de Andagoya regresa a Panamá y conversa con Pedrarias, le explica, no, las tierras son muy agrestes, sufrí un accidente, la gente no quería seguir. Oye, pero al menos te he conseguido el nombre de cómo se llaman esas tierras y además información de que no son guerreros, es un pueblo que está para llevarse todo el oro. Bueno, vale, dime cómo se llaman esas tierras. Y Pascual de Andagoya le dice, se llama Perú. Se llama Perú. Tigrecito, surge el nombre de Perú. Pero como te digo, o sea, realmente el nombre que él le habían dicho era el nombre de Virú. O sea, si él hubiera escuchado exactito, tal vez nosotros nos llamaríamos Virú y nuestro gentilicio, ¿no? Viruanos. Pero al final se escuchó Perú y ahí surge, Tigrecito, el nombre de Perú. Ahí, como te digo, surge el nombre de Perú. A ver, invasión y conquista. Ahora vamos a hablar de los socios de Panamá. ¿Quién era Pizarro, Tigrecito? Francisco Pizarro González, hijo de Gonzalo Pizarro y de Francisca González. Era una persona que no sabía ni leer ni escribir. Hacía una rúbrica, una firma justamente a manera de una afirmación o negación de algo. Tenía, obviamente, entendía algunas cosas. No es que no, tú le pongas algo y él no entendía nada. Entendía algunas cosas. Francisco Pizarro. Era una persona que, a pesar de no saber completamente, vamos a llamarlo así, leer ni escribir, era muy bueno para el acuerdo. O sea, era muy bueno para representar, digamos, diligencias. Esa era la figura, era muy bueno para eso. Francisco Pizarro era muy bueno para eso. Ahora, Francisco Pizarro, por ejemplo, era un criador y cuidador de cerdos. Creo que lo has escuchado alguna vez. Sin embargo, Francisco Pizarro, a pesar de ser un criador y cuidador de cerdos, Francisco Pizarro, muchachos, en poco tiempo se convierte en uno de los hombres más ricos de Panamá. Y ojo, ser un criador y cuidador de cerdos en esa época no era para nada un mal oficio. Era más bien un oficio bastante rentable. Era un oficio bastante importante. Francisco Pizarro. Algunos detalles. Él llega como paje del gobernador Nicolás de Obando. Un paje es una especie de secretario. Llega como paje de Nicolás de Obando. Pizarro fue lugarteniente en la expedición de Alonso de Ojeda, ¿no? Que llega justamente a tener la gobernación de Nueva Andalucía, Alonso de Ojeda. ¿Qué más? Pizarro estuvo en la fundación de Santa María la Antigua. ¿Qué más? Pizarro fue lugarteniente de Núñez de Balboa, quien fue el que descubre el Mar del Sur. ¿Qué más? Pizarro fue alcalde cuando Pedro Arias Dávila funda la nueva ciudad de Panamá, que la funda en Castilla de Oro. ¿Qué más? Pizarro fue socio de Pascual de Andagoya en esta expedición que llega hacia el sur.
que llega a, como te digo, nombrarse a esta región con el nombre de Perú. Entonces, Tigrecito, fíjate ese detalle de Pizarro. O sea, Pizarro no era cualquier improvisado. O sea, Pizarro no es cualquiera que de repente llega. No. Pizarro, Tigrecito, mira, estuvo en muchos momentos importantes de la historia. Francisco Pizarro. Ahora, hablemos de los socios de la conquista. Francisco Pizarro iba a ser el jefe de la expedición. Diego de Almagro iba a ser el proveedor. Hernando de Luque iba a ser el financista. Pero el dinero que ponía Luque no era de Luque. El dinero era de Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa sería una especie de un segundo financista. Algunos lo llaman el quinto socio. ¿Qué? ¿Cómo que quinto? Si está Pizarro, Almagro, Luque, hay tres. ¿Y cómo que quinto? Es que hay alguien que va a ser llamado el cuarto socio. Y ese es Pedro Arias Dávila, Pedrarias. Y como te mencionaba, Gaspar de Espinosa sería el segundo financista. Tigrecito, aquí tenemos todos los datos importantes que tú debes recordar. Repitiendo entonces, Pizarro era el jefe de la empresa. Hernando de Luque era el financista, pero el dinero no lo ponía Luque, era el dinero de Gaspar de Espinosa. Luque era su representante. Diego de Almagro, el proveedor. Y para conseguir todo lo que quería Pizarro se necesitaba dinero que justamente lo ponía Luque. Y Pedro Arias Dávila, Pedrarias, es el cuarto socio minorista, también invierte, incluso lo que era muy importante en la época es quien le va a otorgar el permiso a Pizarro para que zarpe desde Panamá. Los tres viajes de Pizarro, el de exploración, el de descubrimiento y el de conquista, los tres viajes de Pizarro, los tres partió Pizarro desde Panamá. Esa es la figura entonces de lo que son los socios de la conquista. Esa es la figura de lo que son los socios de la conquista. Muchachos, la capitulación de Burgos. Ya, vamos resumiendo entonces lo que hemos conversado. La capitulación de Burgos, recuerda que era el documento Fernando el Católico para justamente pasar la base centro de operaciones desde la Española a tierra firme. Nueva Andalucía, Colombia, Venezuela, Alonso de Ojeda, donde se funda el Fortín de San Sebastián, Martín de Enciso, Núñez de Balboa, gobernadores destacados, gobernadores principales. Países, Costa Rica, Panamá, Castilla de Oro, gobernador Diego de Nicuesa, Pedro Arias Dávila. Ahora, ciudad, Santa María la Antigua, primera ciudad en tierra firme, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, que fue la base de las expediciones. Las primeras noticias sobre el imperio. La primera noticia sobre el imperio, muchachos, la va a recibir Núñez de Balboa, que recuerda que recibe esta noticia de un indiecito llamado Panquiaco, hijo del cacique de Comagre. Al final Núñez de Balboa parte desde Panamá y va a descubrir el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico, en la parte norte de las aguas que bañan las costas de América del Sur. Pascual de Andagoya, alianza con el señor de Virú. Aquí se habría originado el nombre de nuestro país, Perú. Llega hasta el río San Juan. Pascual de Andagoya. El Pacto de Panamá. ¿Quiénes eran los socios? Francisco Pizarro, el jefe de la expedición. Diego de Almagro era el proveedor de la expedición. Hernando de Luque era el financista de la expedición, pero recuerda que Hernando de Luque no ponía el dinero. El dinero lo ponía, o mejor dicho, Luque lo ponía en representación de Gaspar de Espinosa, que era el segundo financista. Mientras que Pedro Arias Dávila, Pedrarias, va a ser justamente un socio minoritario. Bien, muchachos. Si tuvieras alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. Esta es la parte introductoria, este es el marco teórico. Recién viene lo que es o lo que son los viajes de Pizarro. Ok, muchachos, los leo en el chat. Bien, tenemos una pregunta. Veamos. ¿Quién murió de asesinato jurídico? Amigo Fabio Ricardo. Primero, amigo Fabio Ricardo, Tigrecito, escuchadme. No quiere decir que murió de asesinato jurídico.
sino que es el primer asesinato jurídico porque fue la primera pena de muerte. Un asesinato jurídico es un asesinato legal, en otras palabras, pena de muerte. Y el que murió fue, el primero que murió fue Núñez de Balboa, primer asesinato jurídico en el Nuevo Mundo, y él va a ser muerto por orden de Pedro Arias Dávila, de Pedrarias, que se convierte en el primer verdugo, digamos, el primer victimario de pena de muerte que se presenta en América. Muy bonita pregunta, amigo Ricardo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Los leo en este momento. Bien, muchachos, no tenemos entonces, no tenemos preguntas. Ahora sí, este es el marco teórico, Tigrecito. Igual espero que me hayas entendido los puntos claves. Ahora sí viene propiamente el desarrollo de los viajes de Pizarro. Ahora sí nos ponemos, muchachos, interesantes en lo que es esta segunda parte. Bien, tigrecitos, viajes de Pizarro. ¿Cuántos viajes realiza Pizarro? Pizarro realiza 3 viajes. El primer viaje denominado viaje de exploración, un segundo viaje denominado viaje de descubrimiento y un tercer viaje denominado viaje de conquista. ¿Ok? Estos términos, exploración, descubrimiento y conquista, son términos propiamente de los españoles. Para nosotros, los 3 viajes deberían llamarse invasión, invasión, invasión. Porque realmente eso es lo que pasó. En los 3 viajes, muchachos, invasión, invasión, invasión. Pero vamos viendo entonces punto por punto. Vamos a ver en este capítulo lo que son los 3 viajes de Pizarro, lo que es la capitulación de Toledo y lo que es la captura de Atahualpa. Primer viaje de Pizarro. El primero es cortito, el segundo es un poco más largo, el tercero es similar al segundo. El primero es cortito, cortito. Te va a sorprender, en un abrir y cerrar de ojos ya acabamos el primer viaje. Primer viaje de Pizarro, muchachos. Pizarro parte de Panamá. Eso ya lo sabemos. Pizarro llega a Islas Perlas, a Puerto Piñas, a Puerto del Hambre, al fortín del Cacique de las Piedras. Ahora, un detalle, en Puerto Piñas, por ejemplo, antes de Puerto Piñas, en Islas Perlas, Pizarro pues encontró o hubo abundante cantidad de perlas, ¿no? En Puerto Piñas abundaban, creo que ya entiendes, las piñas. Puerto del Hambre no encontraron nada, pasaron hambre y vamos a tener que llegan al pueblo quemado, que se llamaba Fortín del Cacique de las Piedras. Y en este Fortín del Cacique de las Piedras, Tigrecito, que se le llama, como te digo, pueblo quemado, se va a producir un incidente. Diego de Almagro y sus hombres van a ingresar, porque normalmente ellos iban por la orilla nada más. O sea, no llegaban a ingresar nunca. Estaban en un viaje, recuerda, de exploración. Sin embargo, Diego de Almagro ingresa y se produce un enfrentamiento con los pobladores del pueblo del fortín del Cacique de las Piedras. Y en este enfrentamiento, bueno, mueren muchas personas. Sin embargo, el punto clave es que Diego de Almagro, por ejemplo, en este enfrentamiento pierde un ojo. Si tú buscas a Diego de Almagro en internet, vas a ver que te aparece con un parche aquí. Tipo un pirata. Entonces, en represalia, los españoles, Pizarro sobre todo, retornó, volvió y va a quemar todo el pueblo. De ahí en adelante pasa a llamarse lo que es pueblo quemado, el pueblo quemado. El fortín del Cacique de las Piedras, el pueblo quemado. Aquí tenemos, Tigrecito, la recreación, digamos, en una imagen de lo que fue el enfrentamiento entre los españoles
y los habitantes del fortín del cacique de las Piedras. ¿Ves, tigrecito? Como te dije, en un abrir y cerrar de ojos ya hemos terminado el primer viaje. Ahora vamos con el segundo viaje. Este sí es un poquito más largo. Este es un poquito más largo. A ver, miren muchachos. Francisco Pizarro parte de Panamá. Va a estar en Chochama, incluso hay como una nueva partida desde Chochama. Llegó a Atacames, Isla del Gallo, Isla Gorgona, llega al río Santa, pero vamos a ver algunos detalles de este segundo viaje. Primero, por ejemplo, cuando estaban en la zona de Atacames, Pizarro le va a informar algo a Bartolomé Ruiz y a Diego de Almagro. ¿Qué cosa le va a informar? Muchachos, le va a informar lo siguiente. Mira, hay una reunión. Está Pizarro, está Bartolomé Ruiz y está Diego de Almagro. Y le dice, no, hey Bartolomé, oye Diego, permítame contarles, tengo malas noticias. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué sucede, Francisco? Miren, muchachos, Santiago está averiado. ¿Quién era Santiago? Santiago era el barco de Pizarro, tenía nombre propio, se llamaba Santiago. Santiago está averiado. Sí, Santiago está averiado. Pero ¿y cuánto tiempo puede estar Santiago en alta mar? Le preguntaron. Santiago podría estar en alta mar tal vez solamente 2 horas o tal vez 2 meses. Pero es muy complicado. Es muy difícil. Necesito otro barco. Muy bien, Pizarro. ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente. Diego, quiero que tú vuelvas a Panamá. Quiero que vuelvas a Panamá, Diego. Quiero que consigas armas, que consigas provisiones, que consigas gente, porque la gente con la que contamos realmente ya no quieren estar aquí. Quiero que me consigas otro barco. Muy bien. Muy bien, Francisco. Yo, Diego de Almagro, volveré a Panamá y conseguiré todo eso. Porque recuerda que el que conseguía todas las cosas, el proveedor era Diego de Almagro. Y luego Pizarro le dice a Ruiz, ¿no? Bartolomé, quiero que tú retornes al mar y quiero que continúes el viaje hacia el sur. Que me averigüe sobre esta gente. Que me averigüe si realmente son un pueblo guerrero o no. Si realmente abunda el oro como dicen. Muy bien, Diego, yo lo haré. Entonces, ese era el detalle. Ese era el punto, muchachos. ¿El punto cuál era? El punto era que Diego de Almagro iría a Panamá a buscar, Diego de Almagro iría a Panamá a buscar apoyo, a buscar ayuda, mientras que Bartolomé Ruiz continuaría la expedición. Esa es la figura, tigrecitos. Eso es lo que se presenta, muchachos. Ahora, te comento algo. Antes de que se presente todo lo que acabo de contarte, Pizarro y Almagro se iban a ir a un duelo, porque en un momento la expedición se separa y Pizarro avanza con muchos pizarristas y hay unos almagristas que van a estar abusando de los pizarristas. Los hacían trabajar, todos los trabajos fuertes, los hacían construir los lugares donde ellos van a hospedarse. Entonces eran realmente los que hacían todo el trabajo pesado, los pizarristas. Pizarro no estaba, Pizarro se había ido con el grueso de pizarristas. Un pequeño grupo de pizarristas se quedó con todo el grueso, digamos, de los almagristas. Entonces, los almagristas empezaron, como te digo, a abusar de los pizarristas. Cuando regresa Pizarro, lo encaran a Pizarro. Los pizarristas le dicen, ¿no? Hey, Francisco, nos has traído con una promesa que no es verdad. Nos ofreciste oro, plata, riqueza. Y sin embargo nos has traído solamente para ser esclavos de tu socio y su gente. Y Francisco se sorprende. ¿De qué me hablas? Y le cuentan, ¿no? Pues mira,
Todos los trabajos complicados los hemos hecho nosotros. Pues además, todos los trabajos pesados los hemos hecho nosotros y ellos nada. Y eso ha pasado desde que te fuiste. Entonces Pizarro se molesta y va y lo encara a Diego de Almagro, ¿no? Oye, Diego, has maltratado a mi gente, ¿qué sucede? Y Diego, mira, ¿sabes qué? Yo no he maltratado a nadie. Ellos tienen que trabajar y solamente les he dado órdenes. Pero tú no puedes dar órdenes. Si yo soy el jefe, tú eres solamente el proveedor. Y Diego dice, pues no, Francisco, yo también daré órdenes. Ahora yo también seré el jefe. Muchachos, empiezan a discutir, empiezan a ir y se van a ir un duelo. Se van a ir un duelo. Llega a tal nivel, digamos, la pelea, la discusión, que al final lo van a resolver en un duelo. Un duelo, ¿cómo termina? Termina con la muerte de uno de los dos. Al final este duelo, tigrecitos, no llegó a darse. ¿Por qué? Por intervención de Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz evita el duelo entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Muchachos, si Bartolomé Ruiz no se hubiera metido, tal vez, porque se hubieran peleado, y tal vez Almagro mataba a Pizarro, porque el duelo termina con la muerte de uno de los dos. Tal vez Almagro mataba a Pizarro y otra hubiese sido la historia del Perú. ¿Por qué Pizarro nunca hubiera llegado? Otra hubiese sido la historia. Pero Bartolomé Ruiz se metió y evitó el duelo. Ahora, volvemos. Volvemos, muchachos. Entonces, Pizarro les informa que el barco Santiago está averiado. Le pide a Almagro que retorne a Panamá y le pide a Bartolomé que continúe la expedición. Correcto. Muchachos, Almagro llegando a Panamá. Almagro llegando a Panamá, ya no estaba de gobernador Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila ya no era gobernador del Perú. Había un nuevo gobernador. ¿Quién es ese nuevo gobernador? Tigrecito, Pedro de los Ríos, nuevo gobernador de Panamá. Entonces, Almagro ya no conversa con Pedro Arias Dávila, sino conversa con Pedro de los Ríos. Y le informa igualito. Pedro de los Ríos sabía de la expedición. Y Pedro de los Ríos entonces se alegra un poco de que la expedición vaya bien. Pedro de los Ríos al final le dice, ¿qué necesitas? Y Almagro le lanza lo que necesita, ¿no? Necesito otro barco, necesito provisiones, necesito agua, necesito armas, necesito gente. El gobernador le contesta, no todo lo tendrás ahora mismo, no te preocupes. Sin embargo, el barco, espérame un par de días y tendrás el barco. Todo ok. Señor gobernador, en esta mesa he puesto regalos que he traído para usted. Y cuando está el gobernador por ir a ver los regalos, entra su esposa. ¿Quién entra? Catalina Saavedra. Esposo mío. ¿Quién es este hombre, esposo? Esposa, te comento, es Diego de Almagro, que ha venido de parte de Francisco Pizarro. ¡Oh, Pizarro! Y se alegra, ¿no? ¡Oh, Pizarro! Excelente, que les vaya bien. Sí, he conversado con él y dice que todo va bien, que no es un pueblo guerrero y que es un pueblo que tiene el oro y la plata para sus adornos. Entonces, es importante. Y entonces la mujer revisa los regalos, tigrecito, y en esos regalos había un ovillo de lana. Y en estos ovillos de lana, muchachos, había una copla. Y esta copla terminaba con un cuarteto que decía, pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Era una copla, tigrecito, que terminaba con ese cuarteto. Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Profe, no entiendo la copla. Te voy a narrar, te voy a contar, te voy a recitar, no sé cuál es la palabra, lo que estaba antes, porque ese es el cuarteto final.
te voy a recitar lo que decía antes ese cuarteto. ¿Ok, tigrecito? Te lo cuento. Escuchadme, escuchadme. Mira. Recuerda Diego de Almagro allá, y estaba Pizarro por este lado. ¿Sabe lo que decía la copla? Te lo voy a contar en prosa y el cuarteto en el verso. La copla decía: señor gobernador, ha quedado aquí un cruel asesino, un sanguinario llamado Francisco Pizarro, que de una manera inimaginable, sangrienta, termina asesinando a mucha gente. Y le cuento, señor gobernador, que cuando ya esa gente salvajemente asesinada está ahí tendidos en la tierra, en el piso, llega Diego de Almagro y los despoja de todo el oro que tiene en el cuerpo, todo, y recoge todo el oro que hay en el cuerpo, señor gobernador. Pues, señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, el recogedor de indios. Allá va el recogedor de indios, que era Diego de Almagro. Aquí queda el carnicero, Francisco Pizarro. Todo esto sucede, muchachos, en el segundo viaje. Ahora, ¿y qué hizo el gobernador cuando se entera de esto? El gobernador, cuando se entera de esto, va a decir lo siguiente, ¿no? Esto no puede continuar así. Es un asesino, Pizarro. Es un cruel asesino. Y estaba el capitán Tafuri. Capitán, arreste a este hombre. Y ahí estaba Almagro. Almagro se sorprende, ¿no? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo arrestaron. Almagro va a ser arrestado en Panamá. Y es ahí donde el capitán Tafur recibe la siguiente orden del gobernador Pedro de los Ríos. El gobernador le dice: capitán Tafur, vaya, encuentra a Pizarro y tráigamelo. Esa expedición se acabó. No va más. La expedición terminó. Muchachos, al final, Juan Tafur encuentra a Francisco Pizarro. Juan Tafur encuentra a Francisco Pizarro. ¿Dónde lo encontró? Lo encontró en la isla del Gallo. En la isla del Gallo. Cuando llega, ¿no? Está llegando el barco llega con la bandera de la gobernación de Panamá, y cuando llega el barco, los pizarristas que estaban ahí, entonces empiezan: Pizarro, mira, debe ser Almagro, debe venir con la gente, ahí viene. Entonces todo el mundo sale a la playa, está en la playa, y empiezan a bajar, ¿no? Pero Pizarro no reconoce a nadie, y Pizarro se preocupa: ¿y quién es esta gente? No reconozco a nadie. Empiezan a bajar y nada. Entonces Pizarro: muchachos, atrás, muchachos. Y baja Juan Tafur se pone adelante y se presenta. Mi nombre es capitán Juan Tafur, vengo de parte del nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. Estoy buscando a Francisco Pizarro. Entonces Francisco Pizarro da un paso adelante, ¿no? ¿Quién me busca? Yo soy Francisco Pizarro. Entonces Juan Tafur, cuando ya identifica a Pizarro: bien, señor, usted queda arrestado. Todos volvemos a Panamá de inmediato. Suban al barco. Tigre, todo el mundo rapidito empezó a subir al barco. En un momento Pizarro voltea y Pizarro se encontraba solo. Nadie había detrás de él. Y Pizarro los detiene a todos, ¿no? Eso, ¿no? A ver, deténganse. Pizarro desenvaina su espada y va a trazar una línea en el suelo. Y Pizarro dice lo siguiente, ¿no? A todos. Aquí por primera vez Pizarro utiliza el nombre de Perú. A todos. Señores, aquel que quiera volver a Panamá a morir en el hambre, en la pobreza, pues váyase. Aquel que quiera seguir conmigo, conquistar la gloria y encontrar mucho oro conquistando el Perú, cruce la línea. Muchachos, cuenta la historia que finalmente cruzaron 13 personas. Cruzaron 13 personas, los famosos 13 del Gallo. Los famosos 13 del Gallo. Pero Juan Tafur no podía aceptar esto, porque Juan Tafur tiene una orden. Juan Tafur tiene una orden. ¿Y cuál es la orden de Juan Tafur?
la orden de Juan Tafur era llevar a Pizarro. Sin embargo, Juan Tafur lo saca de la isla del Gallo y lo lleva un poquitito más al norte a la isla Gorgona. Y ahí lo deja. Pizarro está junto a 13 hombres, sin barco. Su barco está malogrado ya. La pregunta es, ¿quién podrá ayudar a Pizarro ahora? ¿Quién podrá ayudar a Pizarro, Tigrecito? ¿Quién? ¿Quién me responde, muchachos? ¿Quién podrá ayudar a Pizarro? Tengo respuestas. Estefano me dice Luque. González me dice Almagro. A ver, Luque era un cura. Luque no participa ya activamente aquí. Recuerda que en el tercer viaje incluso Luque no está. Almagro está preso. Almagro está preso en Panamá. Nada, no es ni Luque ni Almagro. Yo le doy la respuesta, no te preocupes. Tengo una respuesta. Vamos a leer una respuesta más. Muy bien, Salvador. Salvador nos da la respuesta correcta. Quien va a ayudar a Pizarro es Bartolomé Ruiz. Recuerda cuando se reúnen, está Bartolomé, está Diego de Almagro y está Pizarro. Y Pizarro le dice, Almagro, quiero que vuelvas a Panamá a conseguir armas, un barco, provisiones. Bartolomé, quiero que continúes y me informes si realmente todos estos pueblos son guerreros o similares. Entonces, muchachos, realmente la figura era contra Francisco, era contra los indiecitos, porque incluso Bartolomé Ruiz, muchachos, captura una balsa de indiecitos tallanes, unos indiecitos tumbesinos. Entonces, quien podía ayudar a Pizarro, porque estaba navegando por ahí con su barco, era Bartolomé Ruiz. Y Bartolomé Ruiz al final encuentra a Pizarro en la isla Gorgona y lo ayuda a él y a los 13 del Gallo. Y los dos, Bartolomé Ruiz y Francisco Pizarro, van hasta Ancash, siguen el viaje hasta el río Santa, donde se enteran el problema que hay entre Atahualpa y Huáscar. Pizarro en Panamá no nos van a ayudar. Pizarro retorna hasta Europa, donde en 1529 firmaría lo que es la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo, muchachos, que marca el documento, por así llamarlo, de lo que va a ser la autorización real para el sometimiento de estas tierras, para la invasión de estas tierras. Hablemos de la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo fue firmada entre Francisco Pizarro e Isabel de Portugal, pero Isabel de Portugal firmó en representación de Carlos V. Por eso aquí tenemos Pizarro y Carlos V. Puntos principales de la capitulación de Toledo. Recuerda que la capitulación de Toledo fue el 26 de julio de 1529. Puntos principales. Pizarro va a ser nombrado gobernador de Nueva Castilla. Pizarro va a ser nombrado gobernador de Nueva Castilla, capitán general, alguacil mayor y adelantado de todas las tierras descubiertas y por descubrir. Diego de Almagro, gobernador de la fortaleza de Tumbes y además va a ser llamado hidalgo. Diego de Almagro, un título nobiliario bajo realmente. Hernando de Luque, obispo de Tumbes y protector de indios. Hernando de Luque, obispo de Tumbes y protector de indios. Tigrecito, esta capitulación de Toledo, los 13 del Gallo, caballero de la Espuela Dorada, y los que ya tenían ese título de caballero de la Espuela Dorada, asumían el título de hidalgo. Bartolomé Ruiz, piloto mayor del Mar del Sur. Te comento, muchachos, esta capitulación de Toledo, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, entre el año 2008 y 2014, en los 12 exámenes que tomó entre esos 6 años, Tigrecito, en 7 exámenes tomó sobre la capitulación de Toledo. Recuerdo una pregunta muy bonita, vamos a darte 2 preguntas. Una pregunta, por ejemplo, que decía, ¿no? ¿Cuál era el título que le da la capitulación de Toledo a Hernando de Luque? Ahora, no decía protector de indios. El examen nos lanza la respuesta protector de naturales. Y muy pocos se encontraron y marcaron correctamente. Obviamente marcaron los que estaban en la Academia Mariátegui, no porque su profe era yo, obviamente.
Ahora, la otra pregunta bonita, por ejemplo, y esta nadie la sabía. ¿Quién fue nombrado alcalde de Tumbes por la capitulación de Toledo? Y nadie llegaba a entender que la palabra alcalde es similar a gobernador y que se habla de Tumbes, habla de la fortaleza de Tumbes. Y muy pocos marcaron esa respuesta, Tigrecito. Obviamente solo los que estaban en la Academia Mariátegui, porque yo era su profe, lo justo. Entonces, muchachos, este tema, capitulación de Toledo, y toda esta coyuntura es un tema muy clásico en la única. Y ya viene Tigrecito con fuerza en 2021. Reaparece la única, la Salucho con todo, con todo. Entonces hay que estar preparados. Este tema hay que dominarlo de pies a cabeza. Dato adicional, Pedro de Candia, un griego, el único griego. Tigre, esto puede ser pregunta de examen, ¿ah? Julio del 2021, San Luis Gonzaga, escúchame, el único griego de los 13 del Gallo, tranquilamente puede ser pregunta, se llamó Pedro de Candia. ¿Quieres un dato más? Te doy un dato más. Entre los 13 del Gallo está quien sería el primer alcalde de Lima. Él se llamó Nicolás de Rivera el Viejo, primer alcalde de Lima, que es uno de los 13 del Gallo. O sea, si él no hubiera cruzado Lima, no hubiera tenido a él como alcalde, hubiera tenido a otra persona. Tigrecito, datos que te estamos presentando aquí en la Academia Mariátegui. Avanzamos, tigrecitos. Vamos al tercer viaje, que es el más largo. Vamos a tratar de hacerlo exactito, ya, porque la verdad que quisiera también que podamos revisar la guía y contestar algunas preguntas que están en la plataforma. Vamos a hacerlo lo más puntual posible. Escúchame, tigrecito. Tercer viaje de Pizarro. Este viaje se denomina viaje de conquista por los españoles. Y recuerda, para los peruanos los 3 viajes tienen que ser denominados igual, ¿no? Para los peruanos tiene que ser viaje de invasión, 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 así de sencillo. Invasión, 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 así debe llamarse. A ver, vamos viendo. Bien, muchachos, en este tercer viaje sabemos que Pizarro comienza lo que es la fundación de ciudades. La primera ciudad del Perú fundada, San Miguel de Tangararao, San Miguel de Piura. Pizarro funda en Jauja, la primera gran capital del Perú. Jauja. El viaje de Pizarro, Pizarro viaja por toda la zona de la sierra. Pizarro se encuentra con un clima de mucho frío, cuando hacía calor bastante seco, con mucha lluvia. Entonces Pizarro, pero igual fundó Jauja. Porque fíjate, Pizarro, por ejemplo, está en noviembre, Cajamarca, cuando hace toda la marcha al Cusco, Tigrecito pasa por meses en el cual en la sierra peruana hay muchas lluvias. O sea, este viaje no fue fácil para Pizarro. Y Pizarro podía tener la idea que todo el clima en el Perú, en el Tahuantinsuyo, era así. Pero cuando saqué el Coricancha, después de llegar al Cusco, Pizarro cuando llega al Cusco, saqué el Coricancha y lleva enormes cantidades de oro, Pizarro los traslada al mar, o sea, él quería llevarlo por el mar. Entonces hace su viaje hacia el mar y llega a la costa central del Perú y vio pues un clima distinto. Pizarro llega en enero. Pizarro llega en enero a Lima. Hacía un calorcito bonito, a Pizarro le gusta el clima, ve que cualquier cosa, el mar está cerca, ¿sí? O sea, era un tablazo, un valle, el valle del río Rímac, ¿no? Que era dominado por el cacique Taulichusco, y Pizarro decide cambiar la capital y por eso funda Lima, ¿no? Porque llegó en buena época, Francisco Pizarro. Llega en buena época este personaje. Bien, muchachos, pero vamos a la conquista, tigrecito. Escúchame. Pizarro estaba en San Mateo y va a enviar a una expedición, una comitiva, liderada por Hernando de Soto junto a 20 jinetes, 21 personas. Y van las 21 personas, van los 21 jinetes rumbo a conseguir una entrevista con Atahualpa. ¿Dónde estaba Atahualpa? Atahualpa estaba en Cajamarca. Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Atabalipa le dicen algunos. Atahualpa, tigrecito, no te hagas líos, ese es su nombre. Atahualpa entonces se encontraba en Cajamarca. Y cuando Pizarro envía a Hernando de Soto, unos minutos después, tal vez 20, tal vez 30, tal vez una hora después, Pizarro se arrepiente. ¿Y sabes por qué se arrepiente? Porque Hernando de Soto era bastante peleón, era un bellaco, era belicoso.
era un temerario y no tenía mucho miedo, como te digo, era un temerario, un osado. Y Pizarro se da cuenta que ha enviado a esos 21 personas a la muerte, porque no va a tener el tino necesario Hernando de Soto para conseguir la entrevista. Entonces Pizarro llama a su hermano, Hernando Pizarro, hermano mío, ven, Hernando Pizarro, quiero que tú vayas y consigas la entrevista con Atahualpa. Oye, pero si acabas de mandar a Hernando de Soto, o sea, yo, sí, me he equivocado, quiero que tú la consigas. Inmediatamente ensillaron al caballo y van rumbo a Cajamarca. ¿Dónde se encontraban? Recuerda, estaban en la zona de San Mateo, que está en las afueras de Cajamarca. Ya estaba Hernando de Soto conversando con el Inca y le dice, mire señor, estaba un traductor, uno de los 20 era Felipillo, algunos hablan de Martinillo de Poechos, algunos hablan de Fernandillo, algunos hablan de Francisquillo, pero la mayoría habla de Felipillo, ¿no? La mayoría habla de Felipillo. Entonces, ¿qué sucedió? Hernando de Soto le dice, mire, vengo de parte de Pizarro, mi jefe, y quiere conversar con usted. Así que digan, ¿cuándo puede ir a ver a mi jefe? Tigrecito, Pizarro era el jefe. Hernando de Soto le dice a Atahualpa que vaya a verlo y Atahualpa le dice, ¿no? Mire, señor, recuerda que se entendía porque había un traductor. Mire, señor, todas estas son mis tierras. Así que si alguien quiere verme, que venga. Así de simple. El Inca un poco agrandado. Entonces Hernando de Soto, mire señor, yo tengo la indicación, así que usted dígame cuándo puede ir, porque no vamos a venir nosotros. Tigre, pero al Inca le están levantando la voz y el Inca se da cuenta. Recuerda que hay un traductor que menciona las palabras que le están diciendo. Muchachos, el Inca era un semidios. El Inca era lo máximo. Incluso te lo había contado cuando hicimos Tahuantinsuyo. Para hablar con el Inca, un pueblerino, un Hatun Runa, si quería hablar con él, primero si es que lograba una entrevista con el Inca, tenía que hacer un sacrificio que era quitarse la ceja para poder conversar con el Inca, porque si no, no podía conversar. Ahora imagínate aquí todavía le están gritando al Inca, o sea, cosas peores todavía. Entonces al final el Inca levanta la voz, ¿no? Y estaba en su caballo Hernando de Soto, y el Inca al final le grita, le devuelve, mira, me van a consumir lo que han consumido, todo lo que han consumido de San Mateo a Cajamarca, me lo van a pagar. Y en esa discusión, justo hay el sonido de un caballito que llegaba a lo lejos, ¿no? ¿Y quién era ese caballito, Tigrecito? Ese caballito era Hernando Pizarro, el hermano de Francisco. Todo el mundo lo ve, observa que está viniendo. Llega entonces Hernando Pizarro, conversa con Hernando de Soto y le dice, ¿no? Hernando, retírate yo, pero tranquilo, vengo de parte de Francisco, retírate. Hernando de Soto se retira. Está el traductor todavía, Felipillo, y Hernando Pizarro, mostrando un poquito más de respeto, por así llamarlo, se acerca al Inca y se arrodilla ante él, le coge la mano, le besa la mano, entonces el Inca se agranda. El Inca se siente seguro y le dice, no señor, vengo de parte de Francisco Pizarro, es mi hermano, queremos conversar con usted, queremos saber, intercambiar, conocerlos. Muy bien, mañana que venga. Señor, ¿no habría la manera? No, todas son mis tierras. Si alguien quiere verme, que venga. Está bien, señor, así será. Señor, no tenemos dónde pernoctar. Los tambos reales de mi padre Huayna Cápac para ustedes. De ahí podrán acercarse mañana aquí a Cajamarca. Señor, muchas gracias, señor. No, ¿cuál gracias? Eso también me lo van a pagar, porque todo lo que han consumido de San Mateo a Cajamarca, me lo van a pagar. Tigrecito, todo esto pasó el día 15 de noviembre del año 1532. 15 de noviembre de 1532. O sea, hoy día estamos 20, ¿no? Hace 5 días se cumplió un año más. 1532. El 2032 se cumplirían 500 años, ¿no?, de la captura. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pizarro esa noche? Pizarro esa noche va a preparar el requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? Era la justificación de una invasión. Era la justificación de una invasión. Ese es el requerimiento. Y este requerimiento, muchachos, lo iba a hacer un padre dominico. Dato, Tigrecito. Esto va a ser pregunta de examen de admisión Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, examen 2021-2.
Esto te van a preguntar en diciembre, para los que están en cuarto año, y van a postular en diciembre el otro año. Acuérdate. Tigre, no le digas a nadie que te estoy diciendo las preguntas. Estoy prohibido de eso, pero tú me caes bien. Acuérdate, escúchame. La pregunta va a ser la siguiente. La pregunta es, ¿cómo se llamó el padre dominico que hizo el requerimiento al Inca Atahualpa? Acuérdate. La respuesta es Vicente Valverde. Ahora, ¿cuál es el otro dato importante? Que la primera orden religiosa que llegó a territorio americano, bueno, en este caso territorio peruano, vamos a llamarlo de esa manera, fue los dominicos. Los dominicos. Al final aquí en América hubieron 5 órdenes religiosas, aquí en el virreinato. Los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los jesuitas y los agustinos. Los agustinos eran los de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque los agustinos eran de seguidores de San Agustín. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que Martín Lutero era un padre católico, era un cura católico que era de la orden de San Agustín. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Martín Lutero es el que se rebela contra la Iglesia Católica y es el precursor prácticamente del surgimiento de muchas iglesias en los últimos 500 años. Porque le descubre pues a la Iglesia Católica atrocidades, ¿no? Que al final son comprobadas, ¿no? Por ejemplo, Francisco I, y si no me equivoco, Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II, han pedido perdón. O sea, han pedido perdón, ¿no? O sea, reconociendo realmente que las cosas negativas de la Iglesia Católica sí han sido ciertas. Pero bueno, retornamos por aquí. Acuérdate, Vicente Valverde, padre dominico. Vicente, tú mañana harás el requerimiento. Muy bien, Francisco. La palabra clave será Santiago. Cuando el Inca rechace la oferta, le entregarás la Biblia. Y cuando el Inca rechace la oferta, gritarás Santiago, y esa es la orden para que salgan los caballos y salgan los perros. Miguel, prepárame los caballos y los perros. ¿Quién era Miguel? Miguel de Estete. O sea, ¿qué están haciendo los españoles ese 15 de noviembre? Están preparando la captura del Inca Atahualpa. Pero ¿sabes qué había hecho Atahualpa? Atahualpa mandó eran 2 generales, ¿eh? O sea, no eran cualquier soldado, era gente de élite militar de los incas. Señores, ustedes vengan. Se han ido los blancos. Tambos reales de Huayna Cápac, mi padre. Quiero que de la ladera de los cerros observen qué hace. Y ellos fueron y estaban ahí escondidos en la ladera del cerro, observando, mirando. Observaban y miraban. Ahora, los tambos, había un tambo grande, habían tambos medianos, habían tambos pequeños, era como una pequeña ciudad, digamos, muy pequeña. De repente el término ciudad es muy exagerado de mi parte, pero para que más o menos me entiendan. Era un pueblito y había muchas construcciones ahí. Y todos estaban en el tambo más grande. ¿Por qué? Porque Pizarro estaba preparando la captura del día siguiente, las acciones del día siguiente. ¿Y saben lo que interpretaron este par de soldados o generales? Eran realmente de alto rango. Eran de alto rango, no era cualquiera ucarruna. Era un Apu Quispay, un par de Apu Quispay por ahí. Escúchame, ¿sabes lo que interpretaron? Uno de ellos le dice al otro, oye, ¿por qué estarán ellos? Si pueden estar cómodos en todos los tambos, ¿por qué están todos juntos en el tambo mayor? Qué raro. Y el otro le dice, ya sé, tienen miedo. Están que se mueren de miedo, por eso es que no están separados. Y ellos creen que estando juntos van a poder resistir. ¡Qué ilusos! Volvamos. Y ellos vuelven y le cuentan a Atahualpa, Señor, no son dioses, se pelean entre ellos. Y Señor, les cuento algo, están que se mueren de miedo. Cuéntame, ¿cómo sabes que se mueren de miedo? Pues Señor, podrían estar cómodos distribuidos en los tambos reales de su padre Huayna Cápac. Sin embargo, están todos juntos en el tambo mayor. Eso significa que tienen miedo, Señor, porque quieren pasar la noche ahí juntos porque está muy temeroso de estar solos. Y el Inca se agranda más, ¿no? Tigre, el Inca pecó de vanidoso, por así llamarlo. El Inca pecó de soberbio, ¿no? Soberbio el Inca Atahualpa. Tigre, lo que estaban preparando era la captura del Inca. Y al Inca le informan que estaban que se morían de miedo. Muchachos, al día siguiente, ¿qué pasó al día siguiente? Se va a dar la captura de Atahualpa. Como te digo, si algunos llaman Atabalipa no hay problema, pero el nombre es Atahualpa. Atahualpa exactamente es.
Muchachos, llega Vicente Valverde y Vicente Valverde le hace el requerimiento al Inca. Señor, vengo de parte del verdadero Dios, vengo de parte de la verdadera religión, vengo de parte del verdadero jefe, del verdadero líder. Entrégueme su imperio, acepte a nuestro Dios y el mandato de nuestro jefe. Muchachos, le está pidiendo, y le entregaba la Biblia, le está pidiendo que acepten a su Dios, a su jefe, a su religión. El Inca coge la Biblia, no sabía lo que era, y el Inca rápidamente entonces arroja la Biblia al suelo y hace lo que se llama en historia del Perú el requerimiento Inca. ¿Y qué es el requerimiento Inca? Con voz de trueno, le dice, oye, nadie te ha autorizado a entrar a mis tierras y ya se los había dicho ayer. Así que todo lo que han consumido desde San Mateo a Cajamarca me lo dan, me lo pagan ahora, porque si no, esa tierra que estás pisando, esa tierra será tu tumba. Tigrecito, Vicente Valverde era un cura. A Vicente todo el mundo le decía padrecito, padrecito bendición, padrecito. Ahora no solamente le están gritando, lo están amenazando de muerte. Cuando a él nadie le levantaba la voz tampoco, porque era un padrecito, era un cura. Tigrecito, tigrecita. Al final, Vicente Valverde asustado dice, ¿no? ¿Qué esperad? Los escritos están en el suelo. Santiago. Muchacho, grita Santiago, que era la palabra clave. Salen los perros, salen los caballos. El Inca peca de soberbio, tenía poca gente resguardándolo. Y al final el Inca fue capturado. Al Inca lo cogotearon, tío. Lo cogotearon. Tigrecito, si al Inca para hablarle tenías que mocharte la ceja, o sea, mocharte y cortarte la ceja, imagínate, o sea, era para hablarte. O sea, si tú querías hablar al Inca, tenías que hacer un sacrificio. Acá no solamente le están hablando, no solamente lo están tocando, le están cogoteando todavía. Y Miguel de Estete le quita la máscara y pacha. El Inca fue capturado y encerrado en el Amaruhuasi, o Casa de la Serpiente. Y este Amaruhuasi, o Casa de la Serpiente, va a ser pues el lugar donde el Inca ofrece el famoso cuarto del rescate, ¿no? El Inca ofrece por su libertad 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro, hasta donde llegue la palma de su mano. Sin embargo, a pesar de cumplir, el Inca fue sometido a juicio, acusado de polígamo, heliólatra, fratricida, hereje, conspirador, incesto. Tigrecito, se le acusan de una serie de cargos, pero esos cargos son cargos occidentales, o sea, son cargos españoles. El Inca no tenía otra cultura. Acusarlo de no creer en Dios, pero si el Inca, el único Dios en el que creía era su padre, el sol. Acusarlo de poligamia, de tener muchas mujeres, era su derecho tener muchas mujeres, él era el Inca. Acusarlo de incesto, en la cultura inca, en la costumbre inca, para mantener la pureza de la panaca, te casabas con tu hermana de padre y madre. Entonces era otra costumbre. Pero al Inca lo hallaron culpable y lo van a sentenciar a la pena de la hoguera. ¿Y qué cosa era la hoguera? La hoguera, muchachos, al Inca lo van a sentenciar a morir quemado. Cuando el Inca le dice, te vamos a quemar, el Inca siente miedo. ¿Tienes miedo? Pues sabes, podemos cambiarte la pena. Sí, por favor, cámbiame la pena. Morirás bajo la pena del garrote. Pero antes, para cambiarte esa pena, tienes que bautizarte. Bautizarte. Tienes que aceptar a nuestro Dios, a nuestra religión, bautizarte. Y el Inca aceptó. Ahora, tigre, pero el Inca no acepta por miedo a morir, sino que el Inca acepta por miedo a cómo va a morir. Porque la cosmovisión, ¿qué cosa decía? Que cuando muere un Inca, su malqui, o sea, su momia, era entregado a la Pachamama, a la Madre Tierra, y la Pachamama lo derivaba al Hanan Pacha, al mundo de arriba, donde estaba el sol, la luna, las estrellas. Y el Inca desde ahí vigilaba y cuidaba a su imperio. Entonces, si el Inca lo hace en polvo, lo hace en cenizas, llegaba la gente y, oye, ¿y qué pasó contigo, no?
¿Qué sucedió? Tigrecitos, tigrecitas, el Inca acepta bautizarse, pero nunca tengas en mente, aparte de tu mente, el pensamiento que fue porque tenía miedo a morir. El Inca acepta ser bautizado porque tenía miedo a cómo va a morir. Al final el Inca le cambian la sentencia porque acepta ser bautizado. Tú sabes que en el bautizo te dan tu nombre. Algunos autores dicen que le pusieron el nombre de Juan. Otros dicen que le pusieron el nombre de Francisco. Y otros dicen que no fue Juan, que no fue Francisco. Entonces se llamó Juan Francisco, combinando ambos nombres. Son muchas hipótesis. Al final el Inca muere bajo la pena del garrote el 26 de julio del año 1533, acabándose la historia de los incas. Acá tenemos, muchachos, un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy. Recuerda, primer viaje, viaje de exploración, segundo viaje de descubrimiento, tercero de conquista, pero son palabras europeas. Para nosotros, invasión, invasión, invasión. Primer viaje, Pizarro llegó a Puerto Piña, Puerto del Hambre, ya te expliqué por qué Puerto Piña, por qué Puerto del Hambre, porque Puerto Piña subieron un montón de piñas, Puerto del Hambre no encontraron nada. Cacique, las piedras, había muchas piedras, y ahí va a ser donde Almagro le vuela un ojo, y en represalia el pueblo fue sometido al fuego. Segundo viaje importante porque Bartolomé Ruiz cruza por primera vez la línea ecuatorial de norte a sur, primer español que cruza la línea ecuatorial en tierras americanas de norte a sur. Bartolomé Ruiz captura una balsa de indios tayanes tumbesinos, donde va a ser capturado el indicicio Felipillo, ¿no? Le pusieron Felipillo en honor al rey de España, Felipe, respectivamente llamaron Felipillo. Capitulación de Toledo, 1529, hemos visto todos los puntos y títulos que tiene la capitulación, pero lo más importante es que autoriza ya un viaje conquistador. El tercer viaje, muchachos, la captura del Inca Atahualpa, la caída del imperio de los incas, pero además, muchachos, la fundación de ciudades en el tercer viaje. ¿Cómo se dio la captura del Inca? Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Primero Hernando de Soto y ya te conté que luego llega Hernando Pizarro. Invitan al Inca Atahualpa a entrevistarse con Francisco Pizarro. La entrevista se daría al día siguiente. ¿Qué hace esa noche Pizarro? Prepara lo que es el requerimiento. El requerimiento era una rendición al rey de España y aceptar la religión católica. Cuando te decían que no, se justificaba la invasión porque están no aceptando este requerimiento. Como ellos vienen a nombre de Dios, ellos tienen la verdad, entre comillas, ¿no? Captura del Inca, 16 de noviembre de 1532, el Inca va a ser capturado. Fue encerrado en el Amarguasi o Casa de la Serpiente. Ofrece por su libertad 2 cuartos de plata, 1 cuarto de oro. A pesar de cumplir, fue sometido a juicio, acusado de polígamo, incesto, heliólatra, fratricida, hereje, regicida, etcétera, etcétera. El Inca fue hallado culpable y sentenciado a la pena de la hoguera. Le ofrecieron cambiarle la pena, si es que el Inca aceptaba bautizarse, y el Inca aceptó. No. Andas de Atahualpa y por dónde entran los españoles. Toda la flecha de alrededor son los lugares por donde entran los españoles. Hernando Pizarro con 15 jinetes, Hernando de Soto con 16 jinetes. Ushnu es una construcción. Una construcción. Es un capitán con otros tantos soldados, Francisco Pizarro, que lleva soldados a pie con 3 jinetes. Así se dio la captura del Inca Atahualpa. Bien, tenemos una pregunta en el chat. Primer lugar de América donde Pizarro fue derrotado. La respuesta sería el Fortín del Cacique de las Piedras o Pueblo Quemado. Es el primer lugar de América donde los pizarristas, más que Pizarro, o sea, la expedición española, fue derrotado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, tigrecitos.